Delincuentes vinculados a bandas de extorsionadores acusados de robo armado y asesinatos fueron detenidos en Yaguachi, provincia del Guayas. La Fiscalía pide a jueces analizar orden de detención sobre el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija, en caso Sinohydro. El satélite Starlink inaugura operaciones en Galápagos, con el cual se prevé la conectividad de Internet de calidad en todo el archipiélago. En deportes, conoceremos cuáles son los semifinalistas de la Champions en Europa, entre ellos el Manchester City y el Real Madrid. En noticias del mundo, el diario The New York Times ha revelado casos de explotación laboral a migrantes, niños y adolescentes, lo que habría sido ignorado de manera reiterativa por la administración norteamericana. Bienvenidos a esta emisión de miércoles 19 de abril de este 2023. Es un gusto que nos acompañen en la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre puede vernos a través de la página web de eltelegrafo.com.es, el dial de Pública FM en todo el país. Claro que sí, también a través de nuestras redes sociales. Un gusto, como siempre, compartir esta mesa de trabajo con María Mercedes Castro. María Mercedes. Buenas noches, Bayra, amigos televidentes. Bienvenidos. Tenemos importante información para todos ustedes de inmediato. Mucha atención, 11 personas han sido detenidas en la madrugada de ayer y hoy en Yaguachi, esto es en la provincia del Guayas, tras un mega operativo. Los sospechosos están acusados de extorsiones, asesinatos y robo en ejes viales. Alrededor de 400 personas querían impedir el operativo policial que se llevara a cabo. Yaguachi, en la provincia del Guayas, vivió una noche de terror, como si se tratara de una guerra. El martes 18 de abril, alrededor de 400 personas quisieron impedir que la Policía Nacional realizara un operativo en la ciudad. Esto no impidió que nuestras unidades, totalmente convencidas, entren en acción, aíslen el lugar, contengan la amenaza. Este importante operativo dirigido contra la organización delincuencial Los Águilas. El cruce de balas ocurrió en una calle céntrica del barrio chino del cantón, mientras pobladores corrían para resguardarse de los impactos. Tras 2 horas, hubo detenidos. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para que se judicialice y tengan también, esperamos, una sentencia. Los detenidos son sospechosos de crímenes como extorsión, asesinato y robo en ejes viales. Para cometer este último delito, la banda incluso tenía un centro de monitoreo con cámaras de vigilancia en las carreteras que unen Yaguachi con Durán y Milagro. Y sí, en algunos casos los grupos delincuenciales aseguran con videovigilancia para alertar de la presencia de unidades tácticas, pero aquí viene la planificación y la ejecución de operaciones que para este caso han sido efectivas. Esto ocurre en la zona 8, uno de los distritos policiales más violentos del país, con más de 650 homicidios en lo que va de 2023. Andrea Orbe, Noticias 7. Policías y militares llevaron a cabo un operativo en el barrio de San Roque, en la capital. Durante este operativo se incautaron armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron operativos antidelincuenciales en el sector de San Roque, en el centro de Quito. En el informe preliminar se anunció el decomiso de armas blancas, drogas y otros objetos de dudosa procedencia. Hay armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización que estamos tramitando con otras instituciones del Estado. Además informó que en locales comerciales ubicados en el interior del mercado se encontró dosis de marihuana y cocaína que estaban listas para su comercialización. Se ha servido de bodega de almacenamiento de productos que no corresponden al giro. Acá es mercaderías de segunda mano y realmente lo que vemos acá es que ha habido un tema de camuflaje más bien, porque hemos encontrado sustancias estupefacientes. Estos controles se extendieron hasta las estaciones del transporte público del Tejar y San Roque, en el centro de la ciudad.
Sí, no, la ciudadanía, los que no están dentro de la ley, muchas veces no quieren ejercer estos controles porque saben que tienen algo ilegal. Hay un detenido que ya tenemos en la parada del Tejar, tenemos personas también que están con sustancias estupefacientes, tenemos armas blancas, todo este tipo de comportamientos delictivos que causan zozobra en la ciudadanía. Ciudadanos que presenciaron los controles pidieron que los operativos sean de forma constante. La verdad es que aquí es un sitio bien conflictivo. Normalmente, ¿qué se sabe ver? Chuta, de todo aquí, de todo, francamente, o sea, pero no se puede decir nada. Al momento, los detenidos y las evidencias fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para los respectivos trámites de ley. Un incremento del 47% se ha dado en los últimos 7 años, por lo que los ciudadanos se cuestionan si es posible hacer uso o no de armamento por parte de la Policía Nacional. Según los registros del Ministerio del Interior, entre 2016 y febrero del 2023, en Ecuador se han incautado 47.225 armas. En los últimos años hubo un incremento del 47% en los decomisos, pasando de 6.425 en 2016 a 9.553 en 2022. El mayor de la Policía Nacional, Santiago Garzón, explica que el proceso de incautación de armas inicia con la clasificación de armas activas cuando se encuentran en un detenido, mientras que las no activas no cuentan con una persona detenida o son encontradas abandonadas. Disponen, previo a la entrega, se realizan las diligencias de ley. En este caso es la prueba de aptitud de disparo. Para posterior realizar estas diligencias, el señor juez da el destino final, que es la entrega al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en la ciudadanía existe la duda si la Policía Nacional podría utilizar estas armas con base al artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal, que dice, en referencia a objetos decomisados, que la o el juzgador podrá declarar de beneficio social o interés público los instrumentos o efectos de la infracción y autorizar su uso. A lo que el analista jurídico Roberto Calderón explica que existe la posibilidad de que los bienes utilizados para cometer delitos pasen a manos del Estado posterior a las diligencias de las autoridades. Para que esta medida tenga efectividad, es decir, que inmediatamente el comiso que se hace de armas de fuego y munición ilegales pase a la fuerza pública, se necesita que exista una reforma en el Código Orgánico Integral Penal en el que se establezca que el juez inmediatamente puede poner en conocimiento de Policía Nacional o Fuerzas Armadas de esta incautación, ya que se trata de armas y municiones sin permiso, e inmediatamente no se espere a una sentencia ejecutoriada para que se pueda hacer uso de la misma. Y agrega que actualmente es muy difícil poder llevar a cabo este proceso, ya que se daría caso por caso, es decir, arma por arma. Además de que muchas armas que están en manos de la delincuencia tienen borrados los números de serie, hay que volverlas a marcar y verificar si es que se usó anteriormente en otros acontecimientos delictivos dichas armas. Es decir, que podría ocasionar conflictos al descubrirse otros delitos cometidos previo al uso de estas armas por las fuerzas del orden. Manuela Bedón, Noticias 7. Las autoridades detuvieron a otro integrante de una banda narcocriminal en Esmeralda. Se trata de un sujeto identificado como Cuero B, Javier D, alias Gordo, quien era requerido por la justicia por el presunto delito de asesinato. Esta nueva captura se realizó tras un allanamiento en San Lorenzo, en la población fronteriza con Colombia, durante un operativo conjunto entre la policía, la fiscalía y las Fuerzas Armadas la noche del 18 de abril. Han sido puestas a órdenes de la justicia y esperamos que los actores o los jueces y los fiscales tengan la contundencia para judicializar y que ojalá estas personas vinculadas con el delito reciban la sentencia que les corresponde. Cambiamos de tema. Se presentó a la Asamblea Nacional un paquete de reformas a la Ley de Garantías y Control Constitucional que permitiría frenar, por ejemplo, el abuso de las llamadas medidas sustitutivas. Es el primer producto que sale de las mesas de diálogo entre instituciones del Estado. Se trata de un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que vincula a figuras como el habeas corpus y la acción de protección, que han sido empleadas incluso por personas para salir de las cárceles. Ha habido casos en los que, mediante medida cautelar, mediante habeas corpus,
se ha llegado a modificar una pena privativa de la libertad decidida por un juez penal en el país, que incluye jueces de la Corte Nacional. El 2 de marzo de 2023, una jueza de Montecristi dispuso la liberación de 2 hombres sentenciados a más de 30 años de prisión por femicidio. El presidente de la República cuestionó eso y pidió que regresen a la cárcel. He dispuesto una inmediata acción para denunciar a la jueza, para pedir la revocatoria de las medidas y que estos 2 personajes regresen a las cárceles. No solo eso, alias Elvi Cabecilla de los Tiguerones, capturado por una matanza en Esmeralda, salió en libertad porque recibió medidas cautelares. El ministro del Interior cuestionó eso. No miramos el contexto, pese a que tiene una boleta de detención por porte de armas y que le costó a Fuerzas Armadas y Policía hacer un operativo para poder lograr su captura. Me parece absurdo que un fiscal pida que un policía que actuó en defensa de un ciudadano vaya preso y un juez el mismo día de hoy le deja en libertad a un delincuente. Vamos a pelear en esta casación por el policía Velastegui. Entre otras cosas, la reforma plantea una regulación de la aplicación de la figura de la medida cautelar. Propone además la creación de unidades especializadas en garantías jurisdiccionales para evitar, por ejemplo, que una persona privada de la libertad presente un habeas corpus en cualquier juzgado del país. Ha habido casos que incluso el presidente de la Corte conoce casos de extradición y sorpresivamente le han otorgado un habeas corpus en algún cantón del país. En los próximos días, un segundo proyecto que también es resultado de esas mesas de diálogo será entregado en la Asamblea. Se trata de una reforma al Código Orgánico Integral Penal. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Bayardo Espinosa, analiza si dictará prisión preventiva o no al exmandatario Lenín Moreno y otros 9 procesados más en el denominado caso Sinohydro. Este miércoles se desarrolló la audiencia de revisión de medidas y en los próximos días el magistrado dará a conocer su resolución. Más detalles de la diligencia se lo contamos en la siguiente nota. Con la presencia del fiscal general subrogante Wilson Toainga, se instaló la audiencia de revisión de medidas cautelares impuestas a los procesados en el caso Sinohydro el pasado 5 de marzo. Esta diligencia se efectúa tras el incumplimiento a la presentación periódica que tenían ante la Corte Nacional de Justicia 10 de los investigados. Por esta razón, el representante de la Fiscalía pidió al juez Mauricio Bayardo Espinosa se dicte prisión preventiva en su contra. Entre ellos están el expresidente Lenín Moreno y su esposa, quienes residen en Paraguay, su hija Irina, María Auxiliadora Patiño, Javier Macías, entre otras personas. Para quienes se encuentran fuera del país, como es el caso del exmandatario, el fiscal Toainga solicitó que se notifique a Interpol para su localización y captura. Paralelamente, la defensa de Moreno solicitó por segunda ocasión la revisión de medidas. Esta vez presentó documentación apostillada y notariada, en la que a su criterio se justifica la delicada salud de Moreno. Así también entregó un documento donde se señala que el ex jefe de Estado debe estar en Paraguay hasta enero de 2025, donde presta servicios para la OEA. Para que pueda presentarse en la Embajada de Ecuador en Paraguay. En esta diligencia también se analizan los pedidos de otros procesados, quienes manifestaron su dificultad para viajar hasta Quito a presentarse periódicamente. Nos cambie las presentaciones periódicas, que son cada 8 días, vamos a solicitarlas para ver si se las puede hacer entre 15 a 30 días, por un tema de salud de mi cliente. La decisión final la toma el juez Espinosa tras analizar la documentación presentada por las partes. Recordemos que 37 personas son investigadas por el delito de cohecho, donde se presume que se beneficiaron de $76 millones en coimas por la adjudicación de un contrato a la empresa china Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Olga Velasco, Noticias 7. En la segunda jornada de comparecencias del juicio político al presidente Guillermo Lasso fueron convocados 11 personas en total. Carolina Basante está en la Asamblea Nacional para contarnos pormenores. Carolina, buenas noches. Cuéntanos qué pasa a esta hora. Hola, ¿qué tal, Meche, Byron, amigos televidentes? Pues como ustedes bien lo han dicho, una jornada bastante extensa, 11 personas convocadas a partir de las 8 de la mañana aquí en la Comisión de Fiscalización. Durante la mañana pues no acudieron todas, pero podemos destacar que estuvo presente el ministro de Energía, Fernando Santos, y también el exministro Juan Carlos Bermeo, quienes dieron datos referente a su gestión con Flopec, considerando que justamente el ministro de Energía ocupa un puesto dentro del directorio de esta empresa. Nosotros preparamos una nota para contarles
lo que fue la jornada de este día aquí en la Comisión de Fiscalización. Veamos. Comparecer. El primero en comparecer en el segundo día de práctica de pruebas fue el ministro de Energía, Fernando Santos, quien señaló no tener mayor conocimiento sobre el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker y tampoco sobre las presuntas irregularidades. No tuve conocimiento, nunca le he visto al almirante Estupiñán. Según él, se han tomado acciones en la empresa y él ha propuesto incluso la fusión con Petroecuador. Económicamente haría sentido y también habría mayor control de los fondos de Flopec. Luego tomó la palabra el exministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, quien por su parte admitió haber estado al tanto de presuntas irregularidades. Lastimosamente los balances fueron mal presentados, los balances fueron equivocados. Les voy a dar un ejemplo. Se confundieron ingresos con gastos. No hubo explicación de unos gastos financieros de como 60 millones de dólares. Es decir, hubo preocupación permanente. Sí. Y que se tomaron correctivos, dijo, pero que la terminación del contrato habría sido lesiva para el Estado. Perjuicios de orden económico, financiero y legal fundamental. Operativo, sin duda, y legal. Le siguió la comparecencia de Iván Correa, exsecretario de la Administración Pública. No he recibido ninguna instrucción del presidente de la República para encubrir nada. También intervino el constitucionalista Esteban Raza con un testimonio de experto y otras 6 personas fueron convocadas en fiscalización en una nueva jornada que no estuvo exenta de polémicas. Nosotros no tenemos que probar si el presidente ha cometido peculado. Lo que tenemos que probar es su conexidad política en el posible cometimiento de ese delito. Qué preocupante para que el país escuche. No importa que no se demuestre el peculado. ¿Por qué es la acusación entonces? Pues? Carolina Basante, Noticias 7. Ok, y para la tarde estuvieron convocados 5 exgerentes de Flopec y el gerente actual, entre ellos Johnny Estupiñán, pieza clave en este proceso y uno de los testigos más fuertes de los 4 proponentes de este proceso de juicio político. Sin embargo, él se excusó. En una misiva alegó falta de parcialidad de la comisión, pero reiteró que su separación del cargo se produjo al terminar unilateralmente el contrato con Amazonas Tanker. Esto fue rebatido por Osvaldo Rosero, también exgerente y es asesor de Flopec, que sí compareció. Según Rosero, Estupiñán fue separado porque no presentó en varias ocasiones los balances financieros de la empresa y también detalló su relación con Hernán Luque, expresidente del directorio de ENCO. A él dijo conocerle desde 2021, cuando fue recomendado para el cargo de gerente de Flopec. Escuchamos lo que dijo el exgerente Osvaldo Rosero. ¿Qué tipo de relación entonces usted tenía con el señor Hernán Luque Lecaro, que dice que usted es de primera y que iba a darle haciendo bien los negocios? En septiembre del 2021 yo le di una explicación de los problemas de Flopec. Ese audio no sabemos si es editado o no es editado. Ahora, si yo soy de primera y el señor me considera de primera, así mismo yo he tenido otros trabajos más donde también me he considerado de primera, porque mi trabajo, en la forma como yo lo ejerzo, es para rendir resultados. Bueno, y en estos momentos pues todavía se siguen desarrollando las comparecencias del exgerente Cristian Panchi. Está pendiente también la de Jaime Condoy y Luis Levallén, el actual gerente de Flopec. Para el día de mañana ya están previstas 6 comparecencias, entre ellas podemos destacar la del contralor Carlos Riofrío, que será a partir de las 4 de la tarde. Nosotros estamos pendientes de llevarles toda la información oportuna, pero por ahora esto es lo que les contamos desde la Asamblea Nacional. Ustedes continúan con más en el estudio. Buenas noches. Muchas gracias, Carolina Basante, con un completo informe. Continuamos con este tema. ¿Qué pruebas podrían aceptarse? ¿Cuántos días debería durar esta nueva fase? Y más preguntas como estas fueron contestadas por el constitucionalista Carlos de Tomaso en el marco del juicio político que se sigue en contra del presidente Guillermo Lasso. Transcurre el tiempo en la segunda fase del proceso de juicio político que se lleva en la Asamblea Nacional en contra del presidente Guillermo Lasso. El constitucionalista Carlos de Tomaso explica un poco más. ¿Qué pruebas podrían ser válidas en esta etapa? Solamente y únicamente puede practicarse pruebas que tengan que ver con el caso Flopec. Si el señor Verde Soto ha dicho lo que dijo, me parece que sí puede hacer una prueba válida porque acusaban al presidente de que el señor Verde Soto había anticipado problemas de corrupción en este contrato específico. Si él dice que su informe no mencionó a este contrato, pues me parece que sí puede hacer una prueba válida. ¿Cabe una prórroga para que se aumenten más de 10 días?
No cabe prórroga, los plazos son establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Comisión de Fiscalización tiene que ceñirse al trámite establecido y pues de igual forma, si es que se empiezan a modificar plazos o generar instancias que no están previstos en la ley, puede generarse también una violación al debido proceso. ¿Puede aceptarse como prueba audios emitidos en un medio digital? No están judicializados, pero es una prueba pedida por parte, ¿no es cierto? Uno no puede negar las pruebas pedidas por partes, pero sí tienes que luego valorar las pruebas que se presentan, y dentro de esa valoración también va a estar pues la legalidad de la prueba que se presenta. De todas formas, también recordemos que este no es un juicio penal, este es un juicio político, y finalmente lo que se busca es verificar infracciones políticas. Andrea Orbe, Noticias 7. Otros temas: el expresidente del Tribunal Supremo Electoral del 2004, Carlos Aguinaga, ganó un juicio en contra del Estado ecuatoriano por haber sido violentado sus derechos humanos. Así lo estableció la sentencia de la Corte Interamericana con sede en Costa Rica, que además obliga a disculpas públicas y una indemnización de miles de dólares. El 25 de noviembre del 2004 se destituyó al entonces Tribunal Contencioso Electoral y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral de la época, cuyo titular era Carlos Aguinaga. Era el gobierno de Lucio Gutiérrez y por una maniobra política de la época, en la mayoría del Congreso se destituyó a los funcionarios. Tras 18 años y medio de presentar la demanda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, ha dado la razón a los demandantes contra el Estado ecuatoriano. Entre ellos, el fallo le ha dado la razón a Carlos Aguinaga. Tercer precedente, el precedente del caso Quintana Cuello, de Camba Campos, ahora el de Aguinaga y John, mismos hechos fácticos, las mismas circunstancias, las mismas condiciones con diferentes competencias de las altas cortes del país. Entonces había la plena seguridad o confianza de que la Corte iba a ratificar su precedente jurisprudencial en mi caso. El Estado ecuatoriano, por su parte, a través de su defensa, la Procuraduría General se ha allanado a la sentencia de la Corte. Para el abogado Mario Melo, litigante en el caso ante la Corte, ha detallado cómo fue este sustento jurídico que duró 18 largos años. También hubo el aporte de dos peritos que pudieron explicar a la Corte las connotaciones políticas y jurídicas que tuvieron esas decisiones. Estuvo la doctora Rudy Hidalgo como perito, que es decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas, y estuvo el doctor Medardo Oleas, que es también un experto en temas electorales y políticos. Byron Galarza, Noticias 7. Según el ministro de Energía, Fernando Santos, para poder llevar a cabo la focalización de los subsidios a los combustibles, se utilizarían los chips de celular, ya que aproximadamente el 25% de los vehículos se beneficiarían de este subsidio. En Ecuador existen más de 16 millones de teléfonos celulares activos. Una de las propuestas es usar su tecnología para acceder al beneficio de la focalización del subsidio. Un chip en el celular, todo el mundo ya tiene celular y se están haciendo varios estudios. Hay inclusive propuestas de varias compañías que tienen el sistema que dicen es el mejor, ¿verdad?, para implementar el subsidio. Por el teléfono, en el vehículo, en la bomba de gasolina. Al momento se han realizado una serie de estudios técnicos que han definido parámetros generales para la focalización. Tan solo en el último año, la importación de combustibles le costó al Estado 7.600 millones de dólares. Los contrabandistas están haciendo su agosto, llevando diésel que cuesta $1.75 el galón en el Ecuador y más de $4 en los países vecinos.
La propuesta inicial beneficiaba al 85% de los 4.000 vehículos del país. Con los nuevos estudios, se espera que no sobrepase el 25%, manteniendo lo acordado en las mesas de diálogo para excluir del subsidio a los autos con mayor cilindraje de 2.001 centímetros cúbicos, camionetas de cilindraje mayor a 3.001 centímetros cúbicos y motocicletas de cilindraje mayor a los 301 centímetros cúbicos. Quien tenga más de un vehículo no merece subsidio. Quien tenga un ingreso de más de $4,000 al mes tampoco merece el subsidio. Asimismo, un vehículo de más de 1.500 centímetros cúbicos de capacidad tampoco merece el subsidio. La posibilidad de implementar un software para la focalización prácticamente está desechada debido a los altos costos de implementación, falta de cobertura de Internet en algunas estaciones de servicio y distribuidores analógicos no compatibles con los sistemas digitales. No es tan fácil implementar un sistema en donde estaciones de servicio no tienen Internet y tener dificultades en la operatividad, que eso es lo que vaya a ocasionar una para en el proceso. Por ahora se estudia el uso del chip telefónico enlazado a los datos del propietario que sea calificado para el subsidio como una alternativa viable para acceder al beneficio. Ecuador busca erradicar la malaria y por ello entidades como la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Salud, entre otros, articulan acciones para el periodo 2023-2027. En lo que va del año se han registrado 211 casos positivos. La malaria, enfermedad ocasionada por el parásito Plasmodium y transmitida por la picadura de un mosquito infectado, es una realidad en nuestro país. Entre el 2021 y 2022 se registraron 3.869 casos de malaria y en lo que va del año hasta la semana 14 ya existen 211 casos. Por ello, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Salud y otras carteras de Estado implementan el proyecto para la eliminación de la malaria y prevención. Es no solo una meta que se puede cumplir, es una meta que el Ecuador tiene trazada para el año 2026, llegar a la certificación de la eliminación de la malaria como un hito en salud pública, sobre todo para mejorar la salud de las poblaciones que viven en lugares dispersos de nuestro país. Las provincias más afectadas son Morona, Santiago, Pastaza, Orellana, Sucumbíos, Esmeraldas y Cotopaxi. El proyecto, contemplado desde el 2023 al 2027, tendrá una inversión de $10.9 millones, donde se manejarán ejes como el diagnóstico oportuno, tratamiento inmediato, la parte operativa y la respuesta por parte de los servicios de salud. El Gobierno Nacional ha hecho todo el análisis por parte del Ministerio de Salud Pública para que esta meta sea alcanzable al 2025. Tenemos los datos, tenemos la logística, tenemos los insumos para hacerlo y estamos muy seguros que así será. De su parte, miembros de la Organización Panamericana de Salud destacaron la colaboración interinstitucional para la eliminación de esta enfermedad. En estas mesas vemos no solamente el Ministerio de Salud, pero vemos la academia, vemos el Ministerio de Minas y Energía, vemos el Ministerio de Turismo, todos los actores claves en este esfuerzo final, ese último empujón, en donde ese esfuerzo coordinado es el que va a conseguir esos objetivos. Según cifras del Ministerio de Salud, en los últimos 7 años se han logrado reducir las tasas de incidencia y contagios en un 35%. Edison Saavedra, Noticias 7. La operación satelital de Starlink de Elon Musk fue inaugurada en Galápagos. Desde el Ministerio de Telecomunicaciones se explicó que esta operación tiene el objetivo de proveer Internet en lugares alejados. En la siguiente nota les explicamos más. Elon Musk, el dueño de Twitter, también se hace presente en el Ecuador. Una de sus empresas de Starlink, del conglomerado de SpaceX, opera desde el pasado 1 de abril en el país. Esto con el objetivo de brindar conexión de banda ancha en 24 provincias. Podemos afirmar hoy, sin duda, que Ecuador es un país mucho más atractivo para las multinacionales tecnológicas y esto es cada vez más una realidad. Hoy, un hito de ello. La empresa del multimillonario destinó 15 satélites dirigidos exclusivamente al territorio ecuatoriano. El servicio que se inaugura hoy es un servicio de nanosatélites, pequeños satélites de nube, una constelación de nubes que orbitan bajo y que especialmente sirven para zonas lejanas. Este tipo de conexión no es la más óptima para ciudades o poblaciones urbanas, sino precisamente para islas, se usa muchísimo allí, y zonas rurales y marginales.
El sistema satelital es de fácil instalación. El kit consta de antena, cables y router. Este último se encarga de dar señal a todo dispositivo con acceso a Wi-Fi, como celulares y computadores. Mejorando sus capacidades de conexión, de poder dotar servicios públicos que sean más democráticos y de mejor calidad. La empresa a nivel de Sudamérica tiene presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile. Para el caso de países como Paraguay y Uruguay se espera tener el servicio en este año. Andrea Orbe, Noticias 7. Quito será sede de la edición 53 del Congreso Eucarístico Internacional, evento que se lleva a cabo cada 4 años y que podría tener la presencia del Papa Francisco en la Eucaristía de cierre. Fraternidad para sanar al mundo. Esta es la temática escogida por el Papa Francisco para el Congreso Eclesiástico Internacional número 53, el cual busca reunir a todas las iglesias del país que le acoge e invitar a la comunidad cristiana de otros países para celebrar y conocer mejor la Eucaristía. Así lo explica el padre Corrado Maggioni, presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales. El sínodo, la iglesia de Quito, las otras iglesias del Ecuador, preparándose al Congreso y celebrando el Congreso, tomarán las decisiones que el Señor inspirará en ellos para crear esta red, este tejido de fraternidad. El padre Juan Carlos Garzón es secretario del Congreso y explica que este tema resulta oportuno en medio de los conflictos que se viven en el mundo. Y claro, como católicos también nosotros somos ciudadanos y también contribuimos al bien común, al bien de la sociedad. Este Congreso se lleva a cabo cada 4 años en diferentes países del mundo. En esta ocasión se llevará a cabo en la capital del 8 al 15 de septiembre del 2024, para lo cual se han ido preparando desde el año 2021 con la conformación de comisiones a cargo de la preparación del Congreso. Digamos, a partir de este documento base nos ponemos a trabajar en el ámbito pastoral. Se espera que para el Congreso se inscriban cerca de 5.000 personas. Aquí sí tendremos una movilización y un impacto dentro de alojamientos, transporte, vuelos y demás. Se estima al menos al momento $3 millones de ingresos a la ciudad en lo que corresponde al evento como tal del Congreso Eucarístico. Además, muchos vendrán con la expectativa de que el Papa Francisco visite el Congreso y de la Eucaristía de cierre. Manuela Bedón, Noticias 7. En Cotopaxi se inauguró el Laboratorio para el Control de la Calidad de Leche, que analizará alrededor de 2.000 muestras anuales de productores ganaderos de esta provincia. El laboratorio tiene la finalidad de verificar la inocuidad y calidad de la leche que se produce en la provincia de Cotopaxi y se construyó con una inversión de cerca de $150.000. Además cuenta con herramientas tecnológicas para atender las 2.000 muestras anuales que se estima llegarán a este punto. La intención de esto es darle las capacidades al pequeño productor para que con la fuerza de la calidad ya establecida en estos laboratorios pueda decirle al comprador, a ver, tú no me puedes a mí decir que tengo células somáticas elevadas o no me puedes decir que tengo esta infección o este químico, porque está comprobado desde este laboratorio que esa leche está limpia. La evaluación se realizará en base a requerimientos técnicos, donde se analizará la composición de la leche, la calidad sanitaria, presencia de contaminantes y adulterantes, como suero, almidones, azúcares, residuos antibióticos, entre otros, y así poder exigir un precio justo de venta. Estamos logrando ya estándares adecuados, porque la idea es que el pequeño productor pueda, en base a su calidad de producto, reclamar el precio a quien esté interesado en comprarlo. Según Patricio Almeida, director ejecutivo de Agrocalidad, el servicio tendrá un costo dependiendo del motivo del análisis, pero para pequeños ganaderos el valor será subsidiado. Para los pequeños, y si son asociativos, están subsidiados o tienen una compensación adicional. Cotopaxi es la tercera provincia que más produce leche a nivel nacional, con un total de más de 600.000 litros por día. Edison Saavedra, Noticias 7. Un aplicativo geográfico permitirá que los quiteños puedan identificar las zonas de riesgo ante la posible erupción del volcán en Cotopaxi. Al momento se ha determinado que más de 5.000 predios podrían ser afectados por flujos de lodo y escombros, tanto en el Valle de los Chillos como en Tumbaco.
El objetivo es crear una herramienta para la prevención y protección de la población capitalina en caso de la erupción del volcán Cotopaxi. Para ello usted deberá ingresar a la página web www.volcancotopaxi.es e ingresar varios datos. Ponen el número de la cédula de identidad o el número del predio e identifican inmediatamente si ese predio o ese terreno está dentro de esa zona. Para el diseño de mapa de amenazas se tomó en cuenta la erupción de 1877. En la página web usted podrá observar si está o no en riesgo, además de las distancias y zonas que tendrá que recorrer en caso de evacuación. Entonces es una herramienta no solo de visualización, sino de medición de distancias, de tiempos, pero de constatación de mi ubicación geográfica. Según autoridades, esta herramienta también permite identificar posibles riesgos a personas que están pensando en adquirir una vivienda o construir en estas zonas. Y para que sepa, además, que en estas zonas la norma municipal actual, la que está vigente en este momento, también restringe algunos temas de densificación justamente para prevenir posibles superpoblaciones en zonas que están actualmente amenazadas. Al momento, la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito ha capacitado a través de simulacros a miles de personas en Tumbaco y el Valle de los Chillos y se espera capacitar a 4.095 familias hasta junio de este año en temas de prevención, albergues, entre otros. Tenemos 4 albergues definidos en el sector del Valle de Tumbaco y 11 albergues en el Valle de los Chillos. A través de este aplicativo se ha determinado que 5.707 predios estarían en riesgo de ser afectados por flujos de lodo y escombros, tanto en el Valle de los Chillos como en Tumbaco en el Distrito Metropolitano de Quito, lo que representaría un total de 9.261 hectáreas. La información de la página web será actualizada cada 15 días, según la actividad del volcán. Edison Saavedra, Noticias 7.